Mi nombre es Ramiro Fernández, soy el director de Cambio Climático de Fundación Avina y co-chair de F20. Con mi amigo Enrique Maurtua Constantinidis, que está acá al lado, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, vamos a estar durante el día de hoy facilitando este foro con ustedes. Este foro que ha sido convocado, ¿no?, por F20, que es un grupo de fundaciones de más de 12 países, y en alianza con GDF, el grupo de fundaciones y empresas de Argentina, que lo que busca es conversar sobre cómo avanzamos hacia una nueva economía del cambio climático, ¿no?, integrando los principios de una transición justa. En inglés, el título es Shifting the Trillions, algo que no hay una traducción literal al español. Pero esto, Shifting the Trillions, lo que busca es, sabiendo que tenemos que adaptarnos a la nueva realidad del cambio climático, ¿no?, y que necesitamos transformar nuestras economías para asegurar que redireccionemos el financiamiento desde una economía basada en un modelo de desarrollo convencional a una economía resiliente. Perdón, esto me está volviendo loco. Hacia una economía resiliente y baja en emisiones. ¿Sí? Ese redireccionamiento, ¿no?, del sistema financiero que tenemos que avanzar es nuestra única opción como modelo de desarrollo futuro. Nosotros estamos convencidos que esta transformación es necesaria, ¿sí? Y además, como fundaciones, creemos que se tiene que dar bajo un principio de transición justa. Se tiene que dar promoviendo principios de equidad, de integración social y de inclusión, ¿sí? Y este foro, que lo diseñamos y lo planificamos hace casi un año atrás, creemos que es aún más importante en este momento y en este contexto de la Argentina de las últimas semanas, ¿sí? Porque incluso en contextos y escenarios de crisis económicas, la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente, ¿sí?, nos ofrece nuevas oportunidades para acelerar la salida incluso de esas crisis económicas. Lo que esperamos es que en el día de hoy, a través de este foro, puedan identificar cuáles son las tendencias globales en esta transición económica que se está viviendo. Cuáles son las oportunidades que podemos acelerar en el corto plazo. Y cómo desde las fundaciones, desde la sociedad civil, desde el sector privado, desde los think tanks, podemos contribuir con soluciones y generar recomendaciones precisas y claras para los jefes de Estado de los países miembros de G20, que en noviembre de este año se van a estar reuniendo en Argentina. Y cuál es su compromiso y su contribución con el cambio climático. Eso es lo que esperamos que puedan identificar en el día de hoy. Como pueden ver, el foro se va a desarrollar en 2 idiomas, en inglés y en español, alternativamente. Invitamos a aquellos que no manejen bien alguno de los 2 idiomas, que tomen uno de estos aparatitos que yo recién estaba odiando, pues me hacía ruido de fondo, y que se sientan libres los oradores y los speakers de hablar en cualquiera de los 2 idiomas, ¿sí? Queriendo hacer un foro y una actividad con énfasis en el financiamiento climático, nos pareció una excelente oportunidad aprovechar la invitación del Banco de Galicia, ¿sí?, para hacer el foro en esta casa. Este edificio que el banco lo llama la Plaza Galicia, que es uno de los pocos edificios de Argentina que cuenta con certificación LEED Gold, ¿sí?, siendo uno de los estándares internacionales más importantes en reconocimiento de eficiencia, de sostenibilidad y de reducción de emisiones. Este edificio reduce el 30% del agua que consume, aprovechando el agua de lluvia, tiene una reducción de casi el 20% de consumo energético,
tiene sistemas de incentivos de movilidad sostenible, ¿no?, pública y de bicicletas, y el banco lo ha desarrollado como una estrategia para montar aquí una de sus sedes como un polo de desarrollo de este barrio, ¿no?, creando nuevos empleos. Ese es el tipo de ejemplos que nosotros queremos buscar y acelerar cuando hablamos de esa transición justa. Esa es la intencionalidad. Habiendo dicho esta introducción, quisiera pedirles que me acompañen a los anfitriones de este evento, ¿sí? Así que por favor les pido si pueden pasar Fabián Con, gerente general del Banco de Galicia, María Julia Díaz Ardaya, presidenta del Grupo de Fundaciones y Empresas de Argentina, Klaus Milke, chair de F20, Fernando Strafase, secretario de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires, y el ministro Sergio Bergman, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina. Gracias a ustedes, confío que están todos con micrófono, y les quiero invitar y pedir que en este panel de apertura y como anfitriones nos den unas breves palabras de apertura, empezando Fabián con vos y el compromiso del banco con esta agenda de sostenibilidad, por favor. Bueno, muchas gracias. Como anfitrión les doy la bienvenida a todos. Como comentábamos recién, este edificio es un orgullo para nosotros. Lo inauguramos hace pocos años y se llama Plaza Galicia no solamente porque tenemos una plaza cerca, sino también porque cuando uno trabaja en este tipo de metodologías, lo hace pensando en la gente que trabaja dentro del edificio, pensando en espacios colaborativos, en una forma nueva de trabajo. Y este edificio tiene en diferentes pisos plazas con espacios verdes donde la gente se puede convocar para compartir momentos a la tarde o al mediodía. Así que los que quieran además recorrerlo, durante el día se puede organizar algo para que lo conozcan. Desde el punto de vista del banco es un honor, es un orgullo tenerlos a todos acá. El Banco Galicia es un banco que tiene más de 100 años en la Argentina y tiene un compromiso muy fuerte con la sustentabilidad, no solamente porque nuestra visión es que nos debemos a muchas cosas, las grandes empresas de la Argentina. Nos debemos, obviamente, a nuestros accionistas, a quienes tenemos que responderles. También nos debemos a nuestros empleados. Y nosotros tenemos, en ese sentido, una metodología que es Great Place to Work. Y el año pasado fuimos la mejor empresa para trabajar de la Argentina. Nos debemos a los clientes del banco. También hay un montón de metodologías que se conocen como NPS, en donde medimos la satisfacción del cliente en cada cosa que hacemos, y también nos debemos a la comunidad. Nosotros sentimos que una empresa como Galicia en un país que no se desarrolla tampoco va a tener un futuro, tampoco va a tener desarrollo. Y en estos momentos de la Argentina, donde se está viviendo una crisis, donde uno escucha tantas cosas, tantos panoramas a veces muy negativos, nosotros tenemos que realzar la fusión del sistema financiero. El sistema financiero, el Banco Galicia es un banco universal. Un banco universal se lo define como un banco que atiende a todos los segmentos, desde la gran empresa multinacional, pasando por la pyme, pasando por el empleado, por el jubilado, por una persona que cobra un subsidio. Todos tienen cabida y todos tienen una cuenta en las más de 300 sucursales que tenemos en todo el país. Entonces, como Banco Universal, nosotros tenemos una obligación hacia la comunidad. Y también hacemos nuestra contribución, y para ser breve me gustaría hablar de dos. La primera son los principios de Ecuador. El Banco Galicia en el 2007 suscribe el tratado con los principios de Ecuador que nos obliga a que toda la política crediticia del banco esté orientada y esté analizada a través de principios de sustentabilidad. El banco no puede financiar proyectos que no sean sustentables. Este compromiso es un compromiso que los bancos pueden tomar voluntariamente, no es obligatorio. Nosotros lo hemos tomado hace varios años y eso nos pone un control más en cada proyecto que analizamos. Y el otro que me gustaría comentar, que es algo de este año, es el bono verde. Nosotros por primera vez fuimos el primer banco que emitimos un bono verde con el IFC. Me gustaría explicarles qué es un bono verde. Un bono verde es una forma de financiar empresas
con tasas bajas, en plazos largos, empresas que no tendrían forma de conseguir ese financiamiento si no hay alguien que crea un instrumento para que puedan ser financiados. Entonces, este bono puede ser suscrito por cualquier pyme de la Argentina, pero básicamente tiene que tener cuatro condiciones, o una de las 4 condiciones. La primera es que sean proyectos de energías alternativas, solar, eólica, etcétera, o proyectos que reduzcan energía. Ya hemos financiado proyectos en donde la empresa básicamente lo que viene a plantear es: yo tengo que invertir y necesito financiamiento a 5 años para cambiar la infraestructura de mi compañía para que consuma menos energía. Eso obviamente requiere años de repago y nosotros lo ayudamos con tasas acomodadas para que lo pueda hacer. Lo mismo para el consumo de agua y lo mismo para green buildings. Es decir, esto que ustedes ven acá, este green building que nosotros hicimos, a través del bono verde nosotros financiamos a cualquier compañía de la Argentina que quiera replicar este modelo. Obviamente para llamarse green building hay normas LEED, hay unas normas muy exigentes internacionales que hay que cumplir y hay auditorías, etcétera, para poder acceder a esta certificación. Así que esa es nuestra contribución. Nosotros sentimos que en este momento complicado, digamos, hay que hacer sentir que el sistema financiero, los sistemas financieros y especialmente en la Argentina, es el medio no solo para la sustentabilidad, es el medio para que una pyme, para que un emprendedor pueda llevar adelante su proyecto, para que alguien pueda acceder a su propiedad a través de una hipoteca. Entonces, creo que para cerrar, aprovecho para reconfirmar nuestro compromiso para sustentabilidad. No sé si van a ser trillions, es una exigencia muy alta, trillions, pero bueno, el bono verde son 100 millones de dólares, es el primero y va a haber otros, pero yo creo que si cada uno de nosotros contribuye con su grano de arena, esa es la filosofía que prevalece y yo refuerzo nuestro compromiso en este sentido. Así que muchas gracias y que disfruten del evento en el día de hoy. Muchas gracias, Fabián. Muy claro el rol y el aporte y compromiso. Aprovecho antes de pasar al próximo orador para que se nos escape esta apertura, pedirles que miren atrás de su badge. Tienen todos los elementos de las redes sociales para tuitear, hacer hashtag y promover este evento dentro de las posibilidades con comunicados con, por ejemplo, el bono verde del Banco de Galicia. También no estamos solos, lo estamos haciendo en live stream, ¿sí? Somos mucho más que los que estamos en esta sala, como suele ocurrir en estos días. Ahora sí, María Julia, como presidenta de GDF, ha sido un honor ser aliado de ustedes en esta preparación, así que por favor, si puedes compartirnos la mirada desde las fundaciones de Argentina. Sí, gracias Ramiro y gracias Fabián, Connie, Constanza Orleri por la hospitalidad aquí en este edificio tan sustentable y tan impresionante. Gracias también, Klaus, por acompañarnos, por permitirnos ser parte de esta alianza, de esta iniciativa del F20 en Argentina. Y gracias, Fernando y Sergio, por acompañarnos hoy institucionalmente también. Las fundaciones donantes, las fundaciones empresarias, estamos haciendo y tenemos mucho más por hacer en términos de cuestiones ambientales. Ya de por sí se trabaja de manera muy intensa en lo que es el financiamiento de eficiencia energética, como nos contaba Fabián, en iniciativas que desde las misiones, desde los programas, apunten a esa transición justa. Pero tenemos mucho más para hacer. Hay muchos temas en los que todavía no trabajamos y tenemos una tarea muy ardua por delante. Y creo que además de la tarea efectiva de trabajar tal vez en trabajar más en adaptación que en mitigación, en trabajar en los incentivos para adoptar innovación en economía circular y sustentabilidad de manera más amplia, también creo que nos debemos un repensar, un recalcular, un reinterpretar el contexto en el que estamos para ser más efectivos en lo que hacemos. Y esa reinterpretación, yo creo, pasa por 3 lugares distintos. Uno en general cuando nos recalcula frente a la urgencia de una crisis que nos llama a invertir más ágilmente, a resolver problemas en el día a día que urgen a nivel global con la Agenda 2030 y que urgen tal vez en Argentina desde la pobreza
que nos llama a unirnos y a trabajar juntos. Pero recalcular también significa mirar cuestiones más estructurales. Significa mirar el contexto desde otro lugar y repensar nuestro rol en ese contexto. Y yo creo que hay 3 puntos en donde podemos trabajar y podemos ser más efectivos. Uno de ellos es el liderazgo de la sustentabilidad hacia adentro de las organizaciones y hacia afuera, como un elemento transformador para lograr escala e impacto, que hoy no estamos logrando a la velocidad que necesitamos para cumplir los ODS en 2030, por ejemplo. También desde el punto de vista de la creación de incentivos, no solamente los tradicionales palos y zanahorias, sino incentivos reales, adoptables. Existen muchos productos interesantes, incluso en el sector financiero, pero no necesariamente están siendo utilizados de la mejor manera o de la manera más amplia. Crear incentivos en todos los aspectos para que esto se acelere. Y en tercer lugar, yo creo, tenemos una misión, un deber, de salir de la zona de confort, de levantarnos del sillón de la articulación tradicional para encontrar nuevas formas de articular y de repensar nuestro rol, no solamente desde nosotros, sino en relación con otros. Pensando en el tema del liderazgo, ¿no? y un poco bajando a la cuestión financiera, que es la que nos reúne hoy acá, uno mira el contexto y la verdad que se da cuenta que las fundaciones donantes, las fundaciones empresarias, las empresas que se dedican a la sustentabilidad, no estamos más en el grupo de los pocos que junto con ciertos sectores del Estado y de la sociedad civil nos ocupábamos del bien público. Ahora son más. La sociedad civil sigue actuando muy fuertemente, esto crece hacia adentro de las empresas, pero los consumidores moldean tendencias, los ciudadanos demandan y viven esos valores en el día a día y demandan mejores políticas públicas y mejores marcos. Los estados, el contexto internacional demanda algo distinto y obviamente el sector financiero como uno de los sectores de mayor vitalidad y de mayor relevancia en términos de impacto está cambiando su manera de trabajar. Desde hace 10 años se están creando instrumentos técnicos para la evaluación que hoy nos permiten evaluar el compromiso ético y ambiental de una manera muy concreta en términos de riesgo, en términos de reputación, en términos de compromiso. Pero además de esto, uno se pregunta desde las fundaciones donantes, ¿qué valor tiene para la Argentina, para el país, para el mundo, para una empresa, un programa de transformación ambiental integrado al negocio, a diferencia de un programa de inversión específico en ambiente centrado en un nicho? ¿Qué valor tiene hoy, por ejemplo, en Argentina, un programa de transparencia en gobierno corporativo que realmente nos ayude a distinguirnos en un contexto de complejidad de la credibilidad? Son valores inmensos y creo que no podemos estar ajenos a pensar cómo podemos escalar y contagiar a otros para que esto adopte la importancia que tiene que tener. Desde el punto de vista del sector financiero, obviamente esto genera valor hacia dentro de las compañías, genera valor hacia el mercado, pero hay mucho por hacer, porque todavía en algunos casos se trata de un tick en un box de compliance por un covenant que a veces es incómodo y no necesariamente, como sí sucede con los líderes, donde hay un compromiso real con la sustentabilidad para transformar, para financiar, para transformar a otros. Entonces tenemos mucho por hacer para sensibilizar hacia adentro de nuestras organizaciones, hacia otros actores. Desde el punto de vista de los incentivos, decía al principio, también creo que hay mucho por hacer. Obviamente la regulación a veces constriñe y no es la mejor manera de abordar la innovación que los mercados pueden dar. Yo creo que hay mucho para trabajar en conjunto. Creo que tenemos que co-crear instrumentos que incentiven al trabajo conjunto y que sean adoptables. Y por otro lado, y en último lugar, creo que tenemos que trabajar en la articulación. No solamente trabajar en cómo nosotros articulamos con otros las maneras tradicionales, sino también en salir de esa zona de confort y empujar a otros. Empujar no solamente a lo público, sino impulsar a los mercados, a los exchanges, a otros ámbitos financieros. Tal vez no se trata solamente de cumplir con nuestra misión de articular con otros, sino de ver cómo articulamos con la academia, cómo traemos a otros actores, salir de esa individualidad para mejorar. Yo creo que hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer y yo los invito a que hoy nos hagamos esas preguntas todos juntos y pensemos en cómo podemos darle soluciones desde lo proactivo, desde lo activo y que eso activo entusiasme porque es lo que verdaderamente va a transformar el futuro que tenemos por delante. Así que muchas gracias a todos por estar acá y que disfruten la jornada. Muchas gracias, María Julia. Muchas gracias. And F20 was started last year on the margins of the G20 summit in Hamburg.
and it's very much related to the leadership of Klaus Milk, chair of F20. So please, Klaus, if you can share with us the reason why F20 is here in Argentina these days. Well, buenos dias, and a very warm welcome to all of you. I do it in English. I speak a little bit of Spanish, but I think it's better to do it in English. And a very warm welcome, especially to you, Mr. Lagos. It's a big honor for all of us that you are here with us. And I think it's a good round of people who can reflect what is really necessary in front of us, not only for our future, but our common future on this planet. And also to accept that there are borders of the planet we can't negotiate with. It's a stop somehow. We are not allowed to do the same course as we do today. And together with my wonderful friend Ramiro, I'm in the steering group and chair of the steering group. You see it above here on the carpet of logos. I think it's interesting to see which foundations are acting together. And below you see those who are partner foundations in the same round. Not all are written down there. We are growing, and that's important. And the reason why is we were very clear in Germany 2 years ago that foundations and philanthropists, mainly in Germany, have to take a stand. Because it's not acceptable that we only say the politicians must do it. We know sometimes they are too slow and they are looking too much to those who say no. But we need the voice of those who are somehow related to eternity and to common goods as foundations are. And so they are related very much to the SDGs, the Sustainable Development Goals. All foundations in the world have a contact or an interrelation to the Sustainable Development Goals, and we all have to be aware that 2 of these Sustainable Development Goals are on energy and climate protection. So the Paris Agreement is in of the SDGs, and so to interconnect this in the right way is also important. And we have only short time when we have to act. Up to 2020 we have to do a lot, because then the Paris Agreement enters into force. But we all know it's too weak what's on the table with the NDCs of the countries of the world. You are doing what you can do, Sergio, what is possible from your country. Germany is not doing what is really necessary with the lignite coal. We know about this. And so in all contexts, in all national contexts, we have to do a lot, also as foundations. But the interrelation on the global scale is so important. We have to learn from each other. Chinese foundations are doing a lot, and they are looking around what are the US foundations, the European foundations, the South American foundation, what are they doing? And we have the need also to take Africa on board. South Africa is the only one in the G20 group. And so how to do this in the right way? There are also philanthropists and also foundations in that continent, in that growing continent for our common future. So to do it together, to find out a new way of mutual understanding and collaboration, also with you. Maria, it's great that we have found a way to do it together here today, and we already discussed how we can do it in the next month. And we have also a foundation from Japan here that is very important to think about what has to be done after the G20 summit here in Argentina together with Japan. There are some positive signals already. We will see how strong it is. And we have already, you see it on the carpet, a Saudi Arabian King's Foundation on board. And that is not so clear to have it
we need a civil society approach, also with Saudi Arabia and the other next coming countries in between of the G20 context. We are obliged to do it in the UN framework. That is very clear for us. So the G20 can't do what they want alone. But this obligation and this interconnection between COP process from the climate protection negotiations towards the SDG and the G20 process, that is what we want. The main frame of the SDGs is leave no one behind. And we try to do our best to implement it in between of our foundations and together on a global scale. Thank you very much for coming, and I think we can do a lot together. Thank you very much, Klaus. And thanks for being also a host of the event as F20. Fernando, la ciudad de Buenos Aires tiene un liderazgo importante en la agenda climática. Se ha fijado la ambiciosa meta de ser carbono neutral al 2050 y están queriendo aprovechar, ¿no?, la presidencia del G20 de Argentina este año para también llevar ese liderazgo hacia otras ciudades del G20. Por favor, ¿puedes contarnos un poco? Informado. Buen día. Empecé el día un poco intranquilo porque vengo de Mendoza. Ayer tuve un panel del B20 ahí y el avión salió tarde y tenía miedo de llegar tarde. Después me tranquilicé cuando vi que llegué 10 minutos nada más, pero me volví a intranquilizar cuando vi entrar al presidente Lagos a la audiencia. Pero es una intranquilidad que proviene de la admiración y del honor de tenerlo en la audiencia. Así que muchas gracias por acompañarnos. Habla muy bien de usted que haya llegado horario, como estaba previsto. Felicitaciones también al Banco Galicia por este edificio. Nosotros estamos muy orgullosos en la ciudad de algo muy parecido a esto en términos de concepto que hicimos con un Foster, un edificio Foster, en Parque Patricios, en el sur de la ciudad, que es mucho más que la arquitectura, es la apuesta, como decía Fabián, a una ciudad más policéntrica, a una ciudad que se desarrolla, que expande su frontera de actividad económica y la posibilidad de vivir, trabajar, comerciar, divertirse en otros lugares. Ustedes saben que esta ciudad fue siempre pensada como una ciudad en la cual en un lugar se trabajaba, el microcentro, y en otro lugar se vivía. Para aquellos que conocen, en los bordes de la General Paz ven todas esas casitas bajas y el microcentro donde se trabaja. Bueno, el commuting es un atentado a la calidad de vida y tenemos que pararlo, porque además de esa forma vamos a estar contribuyendo a la sostenibilidad climática del planeta, y la posibilidad de tener una ciudad más policéntrica con muchos centros contribuye a eso. Evidentemente yo les traigo hoy dos aportes, un ángulo y una invitación. El ángulo es el ángulo de las ciudades, cómo están viendo las ciudades, algunos desafíos globales, que son globales pero tienen epicentro u origen en las ciudades, y claramente el del cambio climático probablemente sea el más intuitivo de todos. Y para eso vale la anécdota como muestra de cuando el año pasado, creo que fue el año pasado, sí, el presidente Trump anunció que retiraba a Estados Unidos del Acuerdo de París. Fueron los propios mayors de las ciudades norteamericanas las que dijeron, nosotros nos quedamos. Y en la alianza entre las ciudades y empresas de una escala tal como para impactar en los compromisos de París, es que Estados Unidos finalmente, no sé si va, Mr. Chairman, a terminar de cumplir los objetivos que se propuso en forma global Estados Unidos con el Acuerdo de París, pero seguro va a ser un aporte. Y esto es así en el cambio climático porque en todo el mundo las ciudades vuelven a estar de moda, entre otras cosas porque cada vez más gente elige vivir en las ciudades, porque es en las ciudades en donde están las oportunidades. Hoy aproximadamente el 50% del planeta vive en ciudades, en 30 años va a ser el 80%. Por lo tanto, es en las ciudades en donde están las tensiones y también los posibles espacios de solución. Y mucho más cuando, en muchos aspectos, las democracias vistas desde el nivel federal o nacional sufren de algunos déficits de delivery y de satisfacción por parte de los ciudadanos. Entonces, es en las ciudades donde el vínculo entre ciudadanos y gobiernos puede recrearse.
Ese es el ángulo. Y la invitación vinculada con esto y con lo que decía Ramiro es al Summit del Urban 20. Y voy a empezar por el final. El 29 y 30 de octubre de este año, 30 alcaldes de las ciudades globales o más grandes, o que marcan más tendencias en el mundo, desde Londres con Sadiq Khan, Di Blasio de New York, Rahm Emanuel de Chicago, Eric Garcetti de Los Ángeles, Ana Hidalgo de París, Müller de Berlín, y por supuesto la ciudad de Buenos Aires, San Pablo, Río de Janeiro, México, van a reunirse en Buenos Aires para trabajar una serie de temas que tienen impacto global, pero como dije antes, origen o epicentro urbano, con la idea de entregarle a los presidentes del G20 una serie de propuestas vinculadas a esos temas, aprovechando una condición de Argentina, que es que no solamente el presidente del G20 es argentino, sino que es un exalcalde. Y eso genera una gran comunión de comprensión de los temas urbanos con impacto global que tiene el presidente Macri. Esta es una iniciativa que lideran desde hace un año y medio Ana Hidalgo, la alcaldesa de París y presidenta del C40, con Horacio Rodríguez Larreta, el alcalde de Buenos Aires, y que, como dije, va a reunir a estas 30 ciudades globales, entre las cuales también va a estar Santiago, tanto el área, la comuna de Santiago, el área central, como el área metropolitana. Entre los temas que van a discutir está especialmente la cuestión climática. Los alcaldes van a discutir el día 29 en el centro de convenciones de cara a toda a un público, y el 30 se van a reunir en nuestro edificio del City Hall de la ciudad para entregarle esa declaración al presidente Macri. Termino por donde debiera haber empezado, es agradeciendo la invitación al Banco Galicia y felicitándolos por este fenomenal edificio, a Costanza Gorleri, entre otros, que está por ahí, y a los distinguidos colegas que me acompañan en el panel. Voy a empezar por acá, ya que le va a tocar hablar, a mi amigo Sergio Berman, a Fabián Con del Banco Galicia, a mi amiga también María Julia Díaz Ardaya, and you, Mr. Chairman, it's a pleasure to have you here, and I hope you enjoy the city and you spend your money here. Gracias. You are our best. Muchas gracias, Fabián. Bueno. Excelente. Estamos viendo muy bien acogidos. Bueno. Gracias. La verdad que Argentina ha demostrado un liderazgo importante en la agenda del G20, y el compromiso y el liderazgo del ministro Sergio Bergman y de su equipo para asegurar que existiera un grupo de sustentabilidad climática por primera vez en los 20 años del proceso del G20 ha sido importante. Hubo una reunión la semana pasada con ya resultados bien concretos, y además Japón ya se está inspirando en el liderazgo de Argentina para seguirlo adelante. Así que, Sergio, gracias por venir hoy acá con nosotros, y si puedes compartirnos un poco. Gracias a vos, Ramiro. Good morning, F20, and Klaus, thank you very much for chairing this very important F20 high-level forum here in Buenos Aires. We are so glad that we are working together and building this network, this global network that gives us an opportunity. That is how we can fulfill global compromises and commitment in local responsibilities, and working down top. That means that Fernando said that sustainability is the proximity of the citizens that are working, talking, and challenging how we do the things, not in a better way, in a different way. That is changing paradigms, and to be all of us part of this new approach, the common vision for the leadership of the world, but in this proximity, that to be sustainability is a challenge of all of us, but you need to take it individually. Mm-hmm. And the good thing is that our kids and the new generation take this like a value, not like a market and not a discussion about pricing. There are human values, and this is a human rights agenda. And thank you very much for giving us the opportunity to be here. The last week we met at the Iguazu National Park, and like Ramiro said, we have success to have this climate sustainability working group. One
before we have the workshop about dialogue in this new agenda that leads Germany, and they were very proud to continue the agenda with Germany. Resource efficiency, that means that we change the paradigm, and we have a very serious and consistent outputs, papers to work together in mitigation, adaptation, and like Ramiro said, the good news is that Japan, the first time we have a ministerial environmental meeting in the next G20. That means that this is the way that we can work together in a global common vision. The Troika, the work that Germany starts, really serious commitment with Merkel. Now Mauricio Macri leading the G20 to have the commitment to keep this agenda and upgrading this agenda with Japan leadership. Thank you very much. For us, this is a very good opportunity. No puedo dejar de agradecer, como dijo Fernando, ¿no? La presencia del presidente Lagos, que realmente es de estos liderazgos transformacionales que reconocemos. También una agenda latinoamericana, que creo para nosotros es muy importante que trabajemos regionalmente, porque la naturaleza ya mostró que los límites transnacionales y geográficos son totalmente artificiales a los fines de la agenda común, respetando nuestras soberanías, pero entendiendo que Latinoamérica tiene muchísimo para aportarle al desafío global, porque somos uno de los reservorios estratégicos del planeta. No solamente para compensar lo que las grandes potencias han generado, con una naturaleza sabia y flexible, que es nuestra madre, que nos contiene, que nos devuelve multiplicado el daño y la profanación que le hemos causado. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran oportunidad en su figura y también en la figura de quienes tienen máxima responsabilidad en un cargo de representación en la política. Nunca se olvidan que siguen siendo ciudadanos y líderes comprometidos, que no desaparecen, sino que vuelven al lugar del que vinieron para seguir liderando y trabajando con estas transformaciones. Para nosotros también es muy importante cómo se hace la sinergia en esta comunidad de los grupos de los 20 países, donde hay una gran pregunta para hacernos. Si es el grupo de los 20 países del club de los privilegiados, que hablan entre sí su agenda, o un liderazgo que no se olvida de los excluidos y los olvidados, de una agenda global que debe justamente liderar, no en la abundancia, sino en la equidad. Por algo, la consigna del G20, la presidencia argentina, es dialogar para firmar consensos, que es muy importante. No dialogar para tener razón, no dialogar para imponer la agenda, dialogar para, en vez de tener razón, razonar juntos qué es lo común, que no cancela lo diferente y nos permite un enorme desafío: crecer, desarrollarnos, pero de manera justa y sostenible. Lo que implica hablarle a los mercados y hablar de economía. En este punto yo quisiera hacer la referencia a quien yo de alguna manera siempre porto como mi rabino por elección, que es Bergoglio, bueno, ahora transmutado en Francisco, que planteó en Laudato Si no una agenda verde, sino una agenda política que discute la economía, entendiendo que a partir de ahora nosotros tenemos que ir a los temas, como decía antes María Julia, estructurales, y no confundir cambio climático como el problema. Porque el cambio climático no es el problema, es el síntoma del problema, es el indicador del problema. O sea, es como cuando uno tiene fiebre. No podemos estar todo el tiempo haciendo congresos sobre termómetros y temperatura, cuando en realidad ese es el síntoma de la consecuencia de lo que hacemos mal, que es estructuralmente, para resumirlo, plantearnos que tenemos que mutar de la concepción, que no es la economía, es la concepción lineal a la circular. El mundo no da más con la idea lineal. El mundo necesita un paradigma circular. Y en esa idea de la linealidad, cuando digo linealidad me refiero que fíjense que hasta para calentamiento global tomamos la revolución industrial, ¿verdad? Decimos, tenemos que llegar a disminuir en 2 grados, preferentemente 1,5 grados Celsius, la temperatura que hoy tenemos en referencia a la revolución industrial. Y yo creo que es un muy buen parámetro, no en temperatura, sino en paradigma de la economía. Porque la linealidad significa que vos te pones en un lugar de soberano y dueño absoluto de los recursos, no como si fueras un beneficiario de sus dones. Te pones como propietario plenipotenciario y eterno de que te vas a quedar para siempre.
usando ilimitadamente todos los recursos naturales, generándole un valor agregado para que te dé un profit, que te genere una ganancia, sin mirar para atrás en la línea lo que dejaste. El impacto antrópico de la contaminación, fundamentalmente la exclusión, porque lo que más descartamos no es recursos que generan residuo y contaminación. Lo que más se descarta en la linealidad es gente, que se transforma en invisible y en excluida, en una economía que no los puede contener, generando una cultura lineal de cada vez ser educados en consumir más y comprar algo nuevo, aunque lo que ya tenés sirve y no lo necesitas. Para volver a descartar, para volver a consumir, para volver a utilizar este mecanismo lineal que colapsó. Pasar de lo lineal a lo circular, que es la famosa economía circular, bueno, no tengo que venir a hablar de eso acá, ¿no? De triple impacto, que necesitamos tener profit para crecer, pero tenemos que cuidar el ambiente para no degradarlo y tenemos que tener impacto social para poder incluir esta visión de tipo circular. ¿Qué requiere? Requiere, por supuesto, un cambio de paradigma, pero lo más importante, una elección. Javier Vázquez lo dice muy claramente y dice así: o somos víctimas de las circunstancias, o somos ¿qué? Líderes. Claro, yo digo eso es importante, es protagonistas, no, líderes. Tenemos que liderar, porque si no lideramos nos quedamos en víctima de lo que sucede. Y liderar hacia lo circular requiere líderes circulares. Por algo los ODS son un círculo de colores, por algo los ODS no son sino interdependientes, no tiene ningún sentido trabajar uno de los objetivos si no está relacionado con los demás. Y esa idea de la circularidad que pone en el centro la dignidad de las personas. Que no todos tengamos lo mismo, pero asegurémosle a todos lo mínimo de lo digno. Porque esta agenda es de la dignidad humana. Y para eso, y es tan importante este foro, tenemos que hablar de dinero. Excelente. Tenemos que hablar de plata. Para hablar de dinero, además los trillions, que me parece buenísimo, me parece que quedaron cortos, pero podemos seguir subiendo la vara. ¿De qué se trata? Que acá inclusive tenemos compañeros que lo van a trabajar durante el día, los conocemos, está Elena del B20 que vienen trabajando, está acá Miguel, Manuel, que tuvo responsabilidades importantes en Perú y que sigue trabajando. O sea, hay gente que este tema lo va a desarrollar durante el día. ¿Pero por qué es importante? Porque nosotros necesitamos que el mercado fije las condiciones para que ya nada más sea rentable si no es sustentable. Y eso no lo hace la buena voluntad. Excelente. Eso lo hace la economía, para que no tenga posibilidad de que sea un negocio profanar la naturaleza ni excluir a la gente, sino justamente una nueva manera de pensar. Por eso, como lo podemos hacer, el desafío ya no es técnico, el desafío es ético. Estamos hablando de valores y de personas, y tenemos que poner la técnica, la tecnología, el mercado en función de este valor trascendente, y dado que somos los humanos, no los latinoamericanos, los humanos somos una sola familia y tenemos una sola casa, es tiempo de hacerlo. Y ese tiempo es hoy. Ahora. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Sergio. Y es, como bien decías, esa es la transformación económica que estamos necesitando y el redireccionamiento de los trillones, que no son solo responsabilidad del banco, no se preocupen, pero sin duda contribuyen con su parte. Les voy a pedir, por favor, si pueden quedarse y que se queden un ratito ahí al costado. Como bien dijeron muchos de ustedes, contamos con el privilegio, que se pasen a decir, con el privilegio de tener al presidente Lagos con nosotros como keynote speaker. Sí. Y le estamos poniendo el micrófono al presidente y les voy a pedir a ustedes que se queden porque después vamos a hacer una foto con el presidente y ustedes como anfitriones del evento. ¿Sí? Dale. Bueno, buenos días. Yo soy Enrique Maurto Constantinidis de FARN. Mientras nos acomodamos acá, me gustaría presentar el orador que va a hablar ahora, el presidente Ricardo Lagos, que estuvo en función entre el año 2000 al 2006. Al completar su mandato fue nombrado enviado especial de cambio climático por el secretario general de las Naciones Unidas y actualmente es miembro de The Elders, un grupo de líderes globales que trabaja por la paz y los derechos humanos, convocado por Nelson Mandela en el 2007. Señor presidente, un placer.
Estimados amigos y amigas, primero que nada es un privilegio estar acá en Buenos Aires nuevamente. Parte de mi vida la viví en Buenos Aires durante 3 años y mi hija menor es porteña, nació en Buenos Aires. Dicho esto, I would like to tell you that I'm here on behalf of the elders, a group formed, as you say, by Nelson Mandela 11 years ago. And the idea was how people that used to be a leader can put some emphasis, some knowledge, or probably some experience in favor of the causes of Nelson Mandela, the causes that he thought that peace, justice, and human rights are so important in today's world. And climate change, I would say, was one of the major themes by Mandela himself. And for him to talk about justice, to talk about dialogue, to talk about human rights, all those things can be done under the umbrella that climate should be a climate where we, human beings, can keep living in this planet. Because it's not that the planet is at stake. Planet will keep going and going and going. The big issue is, can we, human beings, live in a planet with different conditions? And that's the whole question. If you are going to be beyond the 2 degrees Celsius, vis-a-vis what we used to have before the Industrial Revolution, probably our children and grandchildren will be unable to keep living in this planet. As simple as that. And this is why then the question of tackling climate change is so essential. And this is why, as Kofi Annan, that was our leader after Mandela, and as you know, recently passed away, he called climate change the great existential threat to our time. Existential threat to our time. Because our own existence in the planet is at stake. And then climate change, I would say, is the largest problem that we have to tackle in this 21st century. And if you are, I would say that the new paradigm is emerging. If you think about a little bit what has been the last 60 years after the Second World War, well, the big issue was how you're going to rebuild Europe and some other continents after the war, and the idea to need to have growth, and also to have growth in those underdeveloped countries. So growth became probably the most important yardstick of our day-to-day work. And then emerged the idea of growth. I'm going to measure growth, and measure growth means measure what is our gross domestic product. And once that you have our gross domestic product, the second question was, what is going to be our per capita income? Oh my goodness, per capita income was so important. Can you tell me, sir, where you're coming from? And can you tell me, what is your per capita income? And here you were, classify. What is the per capita income in your country? Well, I think that this used to be the paradigm of the 21st century, of the last century, not today's century. In today's century, they will keep asking, oh, how interesting. What is your per capita income? What country are you from? In Chile. What is your per capita income in Chile? And you say, well, you know, PPP is about 20,000. The next question in this, and can you please tell me, what is your per capita emission? And per capita emission is going to be the yardstick of how civilized is your country. And therefore, per capita emission is going to be the yardstick to measure
How long will it take that in the supermarket, what is the price of the coffee or milk, and what is per capita emission of that coffee or that milk? Huh? Chile used to live from copper. Copper prices is going up. We are very happy. Copper represents so much in our economy. And copper today is a commodity. What's the price of copper? You go to the London Metal Exchange, and that's it, the price of copper, period. But be careful. Many people buying copper now are asking, can you tell me what is the footprint in carbon emissions of this ton of copper? And Walmart, that demands a lot of copper products, is telling to many of those copper producers, I would like to know how much carbon emissions per ton of copper do you have? If you have this, copper will not be a commodity anymore. You will have different prices of copper according to how much emission you have. It's a new world. You have too much emissions, lowers the price. Few emissions, vis-a-vis some other the price. So, the question of emissions, I have been told that in some supermarket in Sweden, yes, of course, you have to be living in a Scandinavian country for that. But in Sweden, they have not only the price, but also the emissions. And many of you that used to travel a lot probably have discovered that in some airlines, in addition to the price of the ticket, they will put you what is the number of emissions, of carbon emissions of the trip that you are taking, just in case that you want to counteract and give some money in order to plant some trees, in order to absorb the carbon emission that you are going to incur when you are taking the trip. That's it. In short, if a new paradigm is emerging, if this is going to be the case, then let's see a few numbers. And if we are going to see a few numbers, well, in today's world, United States emissions per capita is 16 tons per year, 1/6. China, 8 tons per year. But keep going up, because China is growing so fast. And needless to say, the very close relationship, economic growth and per capita emission growing. Europe, about 7 tons per year. Latin America is something between 4 to 6. India, 2. What's the problem? The problem is that if in the year 2050 we are going to be 9 billion, 10 billion people, on the average, if we want to keep living conditions on Earth, on the average, you cannot be beyond 2 tons. 2 tons of carbon. The US 16, we in Latin America 4 to 6, but we wanted to keep growing. So the question is, how are we going to be able to keep growing and at the same time reduce our carbon emissions? Tremendous task. And this is why all of us are here. And this is how all of us are here in this building that represent exactly how are you going to be measured in this 21st century. And this is a building for this century. And this is important, because we listen to the chairman of Banco de Galicia saying why they are going to be so much involved in this issue. Because your stakeholders are not going to see what is the profit for next year, but what are you going to do with regard to the other issue. And this is going to be the new yardstick. And this is why I think it's so important. But there is another point. And this has to do with the historical
responsibility that different countries have. What do you mean by historical? Well, all of us know that the emissions that you have, those emissions go to the atmosphere and remains in the atmosphere of our planet for about 100, 120 years. Keep thinking on that. What we are going to emit today will remain in the atmosphere during the next 100 and 120 years. Oh, excuse me, sir. That means then that now we have in the atmosphere what was the emission of our fathers and parents and grandparents. Oh, we have a problem then. Because if you have emissions of 120 years ago, that means that today's in the atmosphere is how much you in Argentina emitted 120 years ago. And what was the number of population 120 years ago in Argentina? And what was the gross domestic product of Argentina? A very small product, a much smaller number of people. Therefore, what you are going to emit today will replace what your grandparents emitted 120 years ago. So, you will reduce what they emit, but you will add what all of us are emitting. What a problem we have. Because the reduction that you will have is much smaller than the addition that you will add. You see the point? Tremendous task. And this is why we're here. Needless to say that when we are talking about historical responsibilities, well, I was a special envoy of Ban Ki-moon for the negotiations, and the historical responsibility was the major issue. You are not going to tell me what I should do because you emitted much more than me. So you will not give me lesson, please, sir. Yes, I know you are the number one, but I'm entitled to emit as much as you. And I'd like to say, no, please, because now we have different technology. And different technology is important. Look this building, look this lamp. The old lamps used to have a 95% of heat and only 5% of light. The old lamps that we used to have. Now it's different, of course, much more efficient. So you cannot say that you are going to repeat, but then what is going to be the balance? And therefore, when I'm here, what I would like to say is that yes, there are historical responsibilities, but all of us are responsible according to what is our responsibility in our own emissions. Why I say this? Because the mayor in this city, that now is the president, used to having asked, what kind of cities are we living? Yes. I'll give you the story of two cities, Atlanta and Barcelona. Atlanta and Barcelona has 5.3 million people. And Atlanta and Barcelona has exactly the same per capita. Wonderful. Two cities. The only problem is that from the point of view of public transport, or if you prefer, just transport, the emission of one city is 7 times the emission of the other city with regard to the transport. Because in one, Atlanta, normally you go in your own car driving so many kilometers because, as you say very well,
the question of where you live and where you work, and what is the distance. And I think that what you presented in your talk was perfect. And this is the case. In Barcelona, needless to say, the density of the city is very high because you have the mountains and the ocean. In Atlanta, extended fields, long ways, and how many kilometers you have to drive every day, you alone in your own car. And this is the difference. 7 times the transport in terms of emission. And if, as you say very rightly, in the future, the amount of trillions, the amount that are going to be investing in new cities, because they are growing. If you are going to go from 50% to 80% people living in cities, it's very clear. And then the question is, if you are going to invest, what kind of city would you like to live in? Barcelona or Atlanta? And if you are going to make the investment, what kind of investment? So, the question that you can introduce market prices in this question is also important. Of course, you have some leadership from the point of view of the government and the states. And this is why it's so important, the leadership of President Macri making the question of climate change in the G20 here in Buenos Aires. And therefore, I think that this is a very important issue that we have to tackle in one way or another. And when we put all these things together, then let me go back to United Nations, because this also is a multilateral problem. And this is why I think that is so important, the fact that in this connection, well, any successful strategy needs to have, as you say, the holistic approach. Because the holistic approach means that you have to put everything together. And this is why it's so important, the Sustainable Development Goals adopted by the United Nations, trying to measure what kind of development, how it's going to be sustainability, until what extent we can address the big issues. And therefore, I would say that what we have now is a tremendous challenge. Are we going to be able, for 2030, to be goals that all of us in our own countries has addressed? And the need of multilateralism? And we have an additional task. After the Paris Agreement and the fact that the 2 major emitters of the world were able to have an agreement, and because of that agreement it was possible to have the Paris Agreement later on. When I was a special envoy of Ban Ki-moon for the negotiations, I used to be in the capital, invited by senators and representatives in the US Congress. And when I was about to leave the audience, a gentleman said, "Sir, before you go, I would like to tell you something. I'm the senator, and I'm going to be senator for a long time, I hope. And unless you bring here a concrete commitment of China, if you don't have that concrete agreement of China, I will not approve anything." It's rather unusual that now we have a concrete agreement of China, but the other part decided to withdraw from Paris Agreement. And what I think that what you mentioned, that after Paris Agreement, withdrawal of Trump, the answer that Trump received was, how many governors of the United States, how many mayors of the United States say, we are going to do what Trump doesn't want to do? And next week, I'm going to be in San Francisco in a huge gathering, precisely talking what can be done from the point of view of the different states of the United States, the different city councils of the United States,
in order that all those people would like to be keeping the word of the United States. And I think that this is essential. And it's essential also how are you going to be able to move the other parts of society. And it seems to me that the motto here, shifting the trillions, our contribution to a just transition, is exactly the point. Because the question of financing is going to be essential. And financial means, are we going to have from the point of view of government, from the point of view of philanthropists, from the point of view of the business community, or from the point of view of common citizens that take time of that. If this is the case, then what I would like to transmit today to all of you is that I think that it's so important to remember that with regard to the issue of mitigation, adaptation, financing, technology transfer, are so issues so important to address each of that. And we have had a lot of advances, but I think that the advances that you here, the foundations, the group of these different foundations has been able to do is going to be more and more determined in order to be able to mobilize the civil society. And if we are able to do that, then it seems to me that we can reach the goals that we would like to do. In other words, what I would like to say here is that to a big extent, it's so important that the G20 government take their own commitment from Paris very seriously and make the climate goals the basis of any decisions related to energy, infrastructure, and the future of fossil fuels. If politicians prove unable of addressing the challenge of climate change in the right form, faith in government will under further decline, and at the very end, ultimately, undermines the foundation of our own societies. Because this is the issue. The issue is that democracy in many areas of the world is undermined, or being undermined, because there are some distance between citizens and those that are in government. How are we going to have confidence that this is possible? And the question of climate change is going to be essential. This is why I think it's so important, this meeting here, the G20 under the leadership of President Macri. And when I was invited to be here, I thought that was a good opportunity to put together the different actors, because this is not the single responsibility of the president or the prime minister. Yes, they have a tremendous responsibility, needless to say. But what about the private sector? What about the citizens? What about the philanthropists? And what about also the regional and the municipal governments? All of us has a task to do. And it seems to me that we in the elders has been trying to put the issue in the best way. Excuse me a few words in Spanish. Fui presidente de Chile. Hicimos algunas cosas, pero quiero ser muy franco. Lo que se hacía entre el 2000 y el 2006 no tiene nada que ver con lo que hemos sido capaces de avanzar. Primero, por los avances tecnológicos. La energía solar era algo lejano, muy caro. Hoy día, escúchenme que haga una referencia a mi país, con una simple decisión administrativa, se cambió la matriz energética de Chile. Teníamos el privilegio triste de tener la energía más cara del continente, porque no tenemos ni gas, ni petróleo, ni otros combustibles, y todo lo importamos. Y bastó que un ministro dijera, sí, Chile tiene que salir a comprar energía. Entonces, ¿cuánto vamos a necesitar para el año 2020? Necesitamos tener
5 megas. Muy bien, señor, 5 megas. Y salió a comprar 5 megas, o 10 megas, o 50 megas. ¿Y qué es lo que hizo el ministro? Quiero comprar 50 megas de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y quiero comprar otros 50 megas de 6 de la tarde a 8 de la mañana. Mire qué fácil. En lugar de comprar 50 megas 24 horas, decidió comprar 50 megas de día y otros 50 megas de noche. Todos los oferentes que ganaron, todos eran de energía solar y una eólica. Todos eran competidores nuevos y produjeron una revolución en el mapa energético de Chile. Porque antes teníamos, sí, un 40% de hídricas, pero el 40% de hídricas requería que hubiera lluvias. Y las lluvias están escasas en Chile, tenemos una gran sequía. O sea, la tormenta perfecta, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir con esto es que por la disminución, el avance tecnológico con solar, hoy día estamos teniendo una matriz y el compromiso de Chile respecto a París de que vamos a tener un 20% de energías renovables en el 2025 se va a cumplir antes del 2020 como producto de este simple ajuste administrativo. Suena tan simple, pero claro, eso es posible por los avances de la tecnología. ¿Cuál es el precio del megawatt solar que había el año 2000 o que hay hoy día? Leí unas estadísticas que era de 400 y que ahora es menos de 30, lo que se ha avanzado en términos. Entonces, es este tipo de en donde me parece tan importante que tenemos algo que decir y algo que hacer. Y al llegar hasta acá representando a The Elders, el grupo de colegas con quienes hemos venido tocando este y otros temas, lo que hemos dicho aquí lo queremos repetir en otros lugares. Pero lo más importante, yo creo, es esta capacidad que hay en este foro de Buenos Aires de entender cómo transformamos estos trillones hacia una transición justa. Y la transición justa quiere decir que vamos a poder cumplir el ámbito de los derechos humanos, de respeto a los compromisos que hemos tenido a nivel global de una manera adecuada. Y al llegar hasta acá quisiera felicitarlos por lo que han hecho. Felicitar al gobierno por la forma en que está dirigiendo el tema del G20 en circunstancias difíciles, reconozcamos. Las cosas en América Latina no nos salen fácil. Y a veces entonces hay que tomar medidas que no son populares, pero en eso consiste también gobernar. Lo importante es que el presidente Macri ha tomado con decisión el tema que el cambio climático es importante y claro, van a tener ustedes las visitas acá de los importantes jefes de Estado y Gobierno próximamente cuando vengan a Buenos Aires y será un tema interesante ver cómo los jefes de Estado abordan el tema. Pero creo que las conclusiones de esta reunión ayudan enormemente porque de lo que aquí va a salir es una decisión de la sociedad civil, de las organizaciones filantrópicas, de las fundaciones, de que ellos también están en condiciones de hacer un aporte. Y también una forma de decirles, estamos observando también a nuestros jefes de Estado y de Gobierno. Y esperemos que estén a la altura de lo que son sus altas responsabilidades. Y en ese sentido, si algunos países como Estados Unidos, a través de sus representantes máximos, han tomado las decisiones que han tomado, nos obligan a nosotros a trabajar con más ahínco porque estamos convencidos de lo que estamos diciendo aquí. El cambio climático llegó aquí, es una realidad para quedarse. Lo que tenemos ahora, y con eso concluyo, el fuego en California, pero también fuego en Suecia, que ha tenido no tanta notoriedad. O, lo absurdo, las tremendas inundaciones
Y en muchos de esos lugares donde hay hoy tremendas inundaciones, son lugares donde hay hoy también una gran sequía. La ironía de la vida. Ciudad del Cabo en Sudáfrica sufre inundaciones y no tienen agua y tienen que traerla en camiones aljibe. Esta es la realidad del cambio climático que ya tenemos. ¿Y qué vamos a hacer entonces y cómo nos adaptamos si sabemos que de continuar el ritmo los océanos van a crecer 20, 30, 50 centímetros? Y si son 50 centímetros, la mitad de Manhattan queda bajo agua, un poco más que la mitad de Manhattan. Son muchos los desafíos. Y aquí entonces creo que estamos con un sentido de urgencia y creo que el trabajo filantrópico que aquí se hace es esencial. Y felicitaciones por hacer esta reunión en este edificio que ahora entonces podemos decir, conocimos un adelanto del siglo XX, hicimos una reunión en un edificio que está cero carbon emission. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Igual le pido que se quede aquí en el estrado, que invitamos a los panelistas del primer panel para una foto con usted. Muchísimas gracias nuevamente. Mientras nos vamos acomodando, voy a invitar a Frauke Rosser del New Climate Institute, basado en Alemania, para que modere el próximo panel. El próximo panel que va a ser específicamente sobre el precio de la transición justa, la internalización de los costos de una nueva economía del cambio climático. Frauke, el panel es todo tuyo. I don't have another one. Bueno. Mientras te... Anda presentando. Ahora te van a ir poniendo. ¿Me van a poner eso? Creo que Okay. sí. Well, I'll just start with this microphone. Thank you, Enrique, and yeah, it's a pleasure to be here and to facilitate this session on the price of a just transition, internalizing external costs. Quite a mouthful, quite a complex topic as well. We have just over an hour and 15 minutes to discuss this interesting and very rich topic. Just a few words on the format of the session. We'll have a keynote address from Manuel Purga Vidal, who I will introduce in a minute, and that will be followed by short inputs from 5 panelists who will share their perspective from their different businesses, the investment community, research on the question of the price of a just transition. And then I'll invite you all to participate. This is meant to be an interactive session, and there will be hopefully ample space for questions from the audience. The format of this was meant to be in a fishbowl. I'm not sure if this is still the case, but if you have a question and comment, we would invite you to step on the panel and to join the panelists here.
I don't, because we don't have a lot of time, I don't want to eat into the keynote or the panel discussion, but by way of introduction, I just wanted to mention a piece of research that we are currently carrying out together with Fundación Navina, with German Watch and the World Resources Institute, that is funded by the German Ministry of Cooperation. And this research looks at the role of MDBs, of multilateral development banks, to support the implementation of the Paris Agreement. And more precisely, it looks into alignment of investments with the long-term goals of the Paris Agreements, that is to maintain temperature increases to well below 2 degrees, aiming for 1.5. And the report is not yet published. That will happen later this year for the COP24. But one of the findings that we have is that MDBs are, of course, doing a lot to support the implementation of the Paris Agreement. There's a lot of activity on integrating climate risks, on climate mainstreaming. But what we also see is that these climate mainstreaming activities and processes do not consistently reference the Paris goals, so the long-term goals of well below 2 degrees and 1.5. The risk here is, of course, that if we look at investments such as infrastructure investments that have long lifetimes of 30, 40 or even more years, that if we do not take into account the long-term decarbonization goals, that there's a high risk of carbon lock-in. So that is one of the findings. The other one, and this relates more closely to the discussion that we're having here on this panel, is of course that MDBs, the multilateral, the development banks, not only have a climate policy mandate, they have a much broader mandate that is to support sustainable development and social causes. And I don't think anybody doubts that climate objectives and SDG objectives need to be aligned, but it really is the question how to do this, because these are complex questions. And I think this is something interesting to explore with this panel, how to align climate policy objectives and the broader SDG objectives, to see what can we learn from experience, from initiatives that are happening already, to reflect on that, the role of the investors, the business community to support just transition and the transformation, and then ultimately, why we're here also, the role of foundations as part of that process. So with that, I would like to invite Manuel Pulgar Vidal to the stage here to give his keynote. I don't think he needs much introduction. He's with WWF now, former Minister of the Environment of Peru, and one of the architects of the Paris Agreement. Thank you. Thank you, Frauke, and I will switch into Spanish. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar en esta importante reunión, gracias al F20, que como ustedes saben, la F corresponde al concepto de fundaciones, a la palabra fundaciones. Yo diría que vamos a convertir la F en focus, porque la verdad es que estamos aquí para ver cómo contribuimos a la cumbre del G20 y cómo las fundaciones pueden orientar sus acciones para hacer más efectivos y eficaces los resultados del G20. Y hoy día nos reúne un tema importante que tiene que ver con financiamiento y transición justa. Entonces voy a plantear de inicio 3 conceptos que creo que rompen algunos malos entendidos que a veces podemos compartir en relación a la transición justa. Cuando pensamos en transición justa, lo primero que se nos viene a la mente es cómo salimos de los combustibles fósiles garantizando empleo decente. Y no niego ni menosprecio ninguno de los dos conceptos, son absolutamente válidos. Pero la transición justa es más que eso. No tiene que ver tan solo con salario mínimo o empleo decente. Tiene que ver con integración social, tiene que ver con inclusión, tiene que ver con equidad. Y tiene que ver, como dijo Sergio Bergman, el secretario de Estado, con ética. Y entonces yo voy a referirme a la transición justa en un concepto más amplio que tan solo combustibles fósiles y empleo decente. Un segundo eventual malentendido es que este concepto de transición justa es un concepto nuevo
Y no es para nada un concepto nuevo. Probablemente le hemos puesto ese nombre, pero la verdad es que tenemos buenas experiencias de transición justa y pésimas experiencias de transiciones. Y vamos a algunos ejemplos reales cuando pensamos en los buenos ejemplos de transición justa. El presidente de Chile, Ricardo Lagos, debe recordar que cuando en Chile el salitre dejó de ser un recurso con valor para mantener una región tan importante como la región de Atacama, Chile creó esta entidad de segundo piso llamada Corfo, que fue la entidad capaz de transicionar toda la economía de esa región a una economía sustentada en un recurso distinto. Obviamente estamos hablando de inicios del siglo pasado, en donde la transición fue de salitre a minería, hoy día sería distinto, pero en todo caso hubo un soporte financiero para esa transición. Pero hay dos elementos de una transición pésimamente hecha, y me disculparán los alemanes que traiga a colación el tema de Gamnitz, si es correcta la pronunciación de esta localidad, donde esta presencia de grupos neofascistas en realidad son resultados de transiciones inexistentes, de una zona industrial terminada frente a la incapacidad de esta zona industrial de mantener su vigencia en el tiempo, una zona industrial en donde el empleo se perdió y la atención del Estado eventualmente no fue la más correcta, y ese es el caldo de cultivo perfecto para que con un poco de recetas fáciles de populismo y la complejidad de la migración se resucite grupos fascistas. Eso está en parte de la historia. La Segunda Guerra Mundial tiene exactamente el mismo origen. Pero vamos a un ejemplo más cierto en las ciudades, y es los procesos de gentrificación. Y los procesos de gentrificación tienen que ver con transiciones mal hechas. Porque cuando el Banco Galicia se instala en esta zona de Chacarita, lo está haciendo para generar una dinámica social inclusiva, esperamos todos, y no para generar un mayor valor inmobiliario en donde los que accedan a inmuebles en esta zona sean los que tienen la capacidad y los desplazados sean aquellos que no tengan la capacidad. Porque nuevamente ahí lo único que estamos haciendo es generar caldos de cultivo para malestar social, para revueltas, para descontentos, que generan un conjunto de otras consecuencias sociales. Entonces, partamos de reconocer que tenemos buenos ejemplos de transición y pésimos ejemplos de transición. Y no intentemos reinventar la rueda cuando lo que tenemos que hacer es trabajar desde lo aprendido. Y esto me lleva a un tercer tema general que quería compartir con ustedes, y es el largo plazo. El largo plazo siempre parece inalcanzable, y ahora cuando hablamos de largo plazo y transición justa y cambio climático, nos hemos propuesto como largo plazo el año 2050, la mitad de siglo. Son 32 años de aquí al 2050. Pero ese largo plazo es más temprano que tarde, está más cerca de lo que suponemos. Y un buen ejemplo de la cercanía del 2050 tiene que ver con el tiempo transcurrido entre la publicación de nuestro futuro común y el día de hoy. Es casi exactamente el mismo tiempo. Nuestro futuro común fue publicado el año 1987, es decir, han pasado 31 años a la fecha, y el 2050 está a 32 años para adelante. Y entre nuestro futuro común y el día de hoy, mucho hemos aprendido, mucho hemos desarrollado y mucho hemos implementado. Para empezar, nuestro futuro común, que fue una iniciativa conceptual hacia la sostenibilidad, se ha materializado en metas globales a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por lo tanto, hemos visto cómo el mundo ha adoptado decisiones que podríamos decir de una u otra manera constituyen el nuevo paradigma de desarrollo. Y cuando en el 2015 adoptamos el Acuerdo de París, que se complementó con un conjunto de otras herramientas que vienen desarrollándose en los años 90, lo que hemos hecho es planteado este marco a partir del cual queremos establecer nuestras acciones para llegar en un tiempo determinado a alcanzar los resultados establecidos. Entonces, ¿qué cosa es esta transición justa? La transición justa tiene que ser visto como el cambio transformacional a una economía fuertemente sustentada en consideraciones climáticas y de sostenibilidad. Y yo quiero referirme fuertemente a este concepto de la nueva economía del clima.
que además, para aquellos que no están familiarizados, debo decirles que el día de ayer se publicó el nuevo reporte de la nueva economía del clima en Nueva York, que tiene hallazgos realmente importantes que nos permitirían hablar de esta transición. Por lo tanto, la transición es a esta nueva economía que ya empezó a cambiar, que tiene algunos elementos a considerar y en donde la consideración social es la de la integración, la ética, la equidad, la inclusión. Esos son los conceptos a partir de los cuales tenemos que hablar de una transición justa. Por lo tanto, para pensar en una transición justa, ¿qué es lo que justamente no ha ocurrido en estos malos ejemplos de gentrificación o el ejemplo alemán, donde la reunificación, si bien es cierto, ha dado resultados importantes, todavía hay muchas tareas pendientes, requiere en primer lugar una clara visión. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la meta? ¿Estamos transicionando hacia qué? Y aquí hay dos elementos centrales. Si lo pensamos desde una perspectiva climática, el Acuerdo de París nos dice claramente hacia una economía decarbonizada. Y este concepto general de economía decarbonizada tiene un conjunto de consecuencias. Porque una economía decarbonizada tiene que ver en primer lugar con el reconocimiento de cuáles son nuestras principales fuentes de emisión. Y si hay lugares como en Alemania, hay dificultades con el lignite, pero hay otros lugares en donde la mayor fuente de emisión, como en Argentina, tiene que ver con la agricultura y en la ganadería. O en algunos otros lugares, como Perú y los países que están en el trópico, tiene que ver con la deforestación y cambio de uso del suelo, la visión de decarbonización va a estar fuertemente vinculada a esas actividades. ¿Qué representaría para Argentina una transición en donde la ganadería tiene que tener requisitos de sostenibilidad y dejar de ser la principal fuente de emisión? Se va a vincular fuertemente con empleo, se va a vincular fuertemente con dinámicas sociales, con capacidad de poblaciones de apostar por su propio desarrollo. Entonces, decarbonización es un concepto genérico, pero que tiene una muy fuerte relación con las actividades económicas y las dinámicas sociales de cada población. Porque cuando hablamos de visión, esa visión tiene que ser una visión preestablecida, y felizmente lo está. Y no puede ser una visión como la del presidente Trump, en donde su visión es, ok, entonces volvamos al carbón, o volvamos a producir autos de 8 cilindros, y volvamos a todas aquellas actividades de las que justamente estamos intentando salir. No se trata de intentar recuperar la dinámica económica de las ciudades en función a regresar a aquellas prácticas que mayores emisiones nos generan. Y esa es la visión de la decarbonización, pero hay una segunda visión, que es la de la resiliencia, en donde eventualmente tendremos más dificultades. Y cuando uno piensa en las poblaciones andinas, por ejemplo de Perú, en donde se ubica el 70% de los glaciares tropicales del mundo, que sabemos que de aquí a un tiempo determinado, al 2030, van a retroceder casi en su totalidad. O pensamos en las zonas australes de Argentina, en donde el retroceso de los polos y el deshielo va a generar un cambio de las dinámicas económicas. La pregunta es, ¿cómo podemos mantener esta vigencia y cómo transicionamos a una vigencia? O para poner un modelo más doméstico, la industria vitivinícola, que se puede ver seriamente afectada por los cambios de temperatura. ¿Y cómo hacemos que el buen Malbec argentino se mantenga vigente en el tiempo? Tenemos ya una imagen de lo que viene ocurriendo y sabemos lo que puede ocurrir. Por lo tanto, necesitamos transicionar a una visión determinada. Pero esta, a su vez, tiene que estar fuertemente alineada. Y tiene que estar fuertemente alineada a las otras obligaciones que el mundo ha asumido, en especial los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos objetivos al 2030. Tenemos además nuevos objetivos sobre diversidad biológica que se asumirán en el 2020 en China y que nos permitirán enfrentar otro gran dilema, que es la pérdida de la naturaleza. Una transición justa no puede aislar cada compromiso. No puede ser transición justa para el clima por acá, transición justa para la naturaleza por allá y transición justa para desarrollo sostenible más allá. No, es parte del mismo paquete. Es una visión integrada y es tiempo de empezar a alinear. Por lo tanto, es bien interesante este concepto de nueva economía del clima, y sé que estoy excediéndome de tiempo, un par de minutos y concluyo. Soy un peligro con el micrófono, eso es lo que nunca han sabido. Cuando la nueva economía del clima nos plantea cuáles son los hallazgos y hacia dónde caminar, básicamente lo hace en función a
los sectores que han identificado como centrales de esta nueva economía. En primer lugar, energía. Y lo que plantea la nueva economía del clima es que en conceptos de energía tenemos que movernos hacia políticas efectivas de promoción de energías limpias y eficiencia energética, que ya vienen felizmente ocurriendo en el tiempo. Pero para llegar a eso hay que entrar a discusiones que tienen que ver, por ejemplo, con precio al carbono. Y hace 2 días yo reflexionaba con un auditorio que países como Perú o Argentina están absolutamente alejados de ese debate de precio al carbono, porque la nueva economía está generando incentivos para incorporar tecnologías limpias y desincentivos para castigar fuentes de energía que emiten. Por lo tanto, y lo dijo el presidente Lagos, ¿cómo podemos establecer estos correctos incentivos? ¿Cómo podemos incentivar la incorporación de vehículos eléctricos? Porque si el mundo, y en especial el mundo en vías de desarrollo, no es capaz de entender que la economía ya cambió, ya empezó a cambiar, vamos a quedarnos atrás. Cuando sabemos que Oslo y París ya establecieron una fecha de salida de vehículos con fuente de energía en combustibles fósiles, y países o ciudades como Buenos Aires y Lima tienen por ahí un vehículo circulando con fines de publicidad, pero no hemos generado ningún incentivo para incorporar vehículos eléctricos, la pregunta es ¿cómo vamos a estar al 2050? ¿Qué transición hemos hecho y qué bienestar en el sentido de transición justa le vamos a dar a nuestra población? Por lo tanto, el tema de energía es fundamental. Un segundo elemento es el tema de ciudades, donde además las ciudades tienen el gran potencial de articular un conjunto de consecuencias positivas y de luchar contra pobreza, porque cuando uno piensa en ciudades está de por medio energía, está residuos, está transporte, pero todo eso está empleo y todo esto se vincula definitivamente al tema de pobreza. Y las ciudades son el principal foco para luchar contra pobreza. Y la agenda de U20 que va a ser presentada en los próximos días también creo que es un buen modelo a seguir cuando pensamos en la nueva economía. Y hay un sector que es fundamental en Argentina: alimentación y tierra y agricultura, y tiene que ver con dieta sostenible. Qué rico comer una buena carne, pero a su vez qué consecuencias tiene la poca posibilidad de tener una dieta diversa y una dieta más sostenible. Ahora que se habla de los flexitarians, yo diría que hay que promover dietas más diversas, los diversitarians, aquellos que pueden balancear una dieta cuya suma genere una capacidad más sostenible de cultivos y manejo de ganado. Por lo tanto, hay un conjunto de elementos que tiene que ver con ello. Y agua e industria. Termino planteando 2 últimas reflexiones. La penúltima es, ¿y cuál es el medio más a la mano? Y esto tiene que ver con la transición y su vinculación con nuestra contribución nacional. Todos los países han puesto sobre la mesa, 183 de casi 200, su plan climático, que se llama la contribución nacional. En la mayoría de los casos con metas al 2030. Esta contribución nacional va a tener que ser cumplida, pero a su vez mejorada, porque no más tarde del 2023 los países tienen que volver a someter una contribución nacional. Y ahí hay metas de energía, de transporte, de industria, hay metas muchas veces aspiracionales de adaptación, y la pregunta es cómo esa meta se vincula justamente a esta transición que tiene que ser inclusiva y ética. Y ese es un análisis que justamente tenemos que hacer y promover. Y el último tema tiene que ver con las condiciones habilitantes. Y las condiciones habilitantes tienen un fuerte énfasis en el tema de la gobernanza interna, porque lamentablemente la gobernanza interna aísla, separa y no permite integrar y desarrollar una transición justa. Esos son algunos elementos de reflexión que creo que van a permitir al panel ya entrar a temas más específicos, pero que quería, con la disculpa de haberme excedido de tiempo, compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Thank you very much, Manuel. I think if you can stay on the stage, I would also like to invite the other 5 panelists to join us here. Oh, I have too many things here. David Wood
From Harvard University, we have Alejandro Bernet from the Argentinian Stock Exchange, Celia Cruz, Executive Director of the Entrepreneurial Citizenship Institute, Jennifer Doherty Bigara Rodriguez from the IDB, and Tasso Azevedo from the Brazilian Climate Observatory. I will start with you, David, just to reflect on your research that you're doing as Director for the Initiative for Responsible Investment, and particularly the integration of social questions into investment process and decisions. Sure. Thanks very much for having me. Delighted to be here. I will choose English because my Spanish is inadequate, but it's good to be among Spanish speakers. So I work at the Initiative for Responsible Investment, which studies responsible investment broadly construed, how do investors integrate environmental and social issues into their decisions, and maybe more importantly, how can we channel finance towards better social outcomes? How can we make finance serve society? And as part of that work, we've created a project with the Grantham Research Institute on Climate Change and Energy at the London School of Economics on the just transition. So what can investors do? What is their role in contributing to, as one group of stakeholders among many, a transition that takes into account all of the social transformations that will be demanded of us if we achieve a low-carbon transition. We think that the best way, and I won't say much about this because Manuel laid out perfectly this ample vision of what the just transition is. This is a major social dislocation or relocation along the lines of moving from agriculture to industry. And it's going to require us thinking a lot about not just stranded assets, but stranded workers and stranded communities as well. And the question for us is, how do investors do that? And we're about to publish guidance timed with the next week's meetings in San Francisco, the Principles for Responsible Investment and the Governor Climate Action Summit. Guidance for investors on how they can participate in the just transition. It's draft, we'd love feedback, so I'll just say what we're going to say. And there's really 3 points to make. One, we need to understand why investors should care about the just transition. What is their place, but also what are their motives for entry? And the feedback we've gotten from investors falls along the lines of, well, we've created systemic risks, particularly in social cohesion, related to underdevelopment, related to economic inequality, that make the transition more difficult or suboptimal. It just may not happen if what we do as investors contributes to inequality. And without integrating social issues into our climate strategies, we may create social conditions that make the transition impossible. These are investors who were freaked out by the Brexit vote, freaked out by the Trump administration pulling out of Paris. It created an integration of social issues that's very important to them. But also, I think the impulse of the Sustainable Development Goals and the mandates that investors, especially in Europe and Australia, are getting around the SDGs and their fundamental holistic integration of environmental and social issues is creating a moment when we can reach private finance a little more clearly around issues like the just transition than we could in the past. So that's one, motives. The second is, what can they do? And I think there's some obvious ways that investors can engage around just transition. Responsible investors spend a lot of time creating dialogue with corporations on their future paths around environmental and social issues. The just transition is an opportunity for scenario planning, and investors can help drive that. And that should be integrated with politics. It should be integrated with civil society. But investors have a particular role in that kind of discussion. They can seek out products. Green bonds, this growing field of green bonds, are sort of moving towards inclusive growth and sustainable bonds, the integration of workers' rights, labor rights, human rights, community standards, and benefit agreements into fixed income markets is a place for investors to put their money. But also investors have a role in political dialogue. We don't really know what that role is. So far, investors are used as tokens to stop change. Oh, we can't do that, it'll hurt shareholders. How do we change that? The last thing that I think is most relevant to this community is what role investors can play in broader stakeholder discussions. I spend a lot of time myself with foundations, increasingly with multilaterals, who are trying to leverage private finance. And we think the just transition is an opportunity for innovation to make finance serve society better. In particular, place-based innovation, where multi-stakeholder
efforts to guide finance towards better social outcomes need the participation of, but not the leadership or the direction of finance always. So we're active in different places, hopefully in South Africa. We have a project now in Leeds in the UK, sort of carbon intensive, which integrates trade unions, it integrates civil society advocates, et cetera. So that's kind of our project and where we think investors can play a role in this really important broader discussion. The next work is place-based work. Our sponsors are the Cerdna Foundation, the International Trade Union Confederation, and the Principles for Responsible Investment. So we have a kind of different set of these actors. And it's consuming a lot of our lives at the IRI and at Grantham. We think the topic is really important. So thanks. Thank you very much, David. I very much look forward to seeing the report and the guidelines. Yeah, exactly, and to see how that aligns, actually. I'll pass the word now to Alejandro Bernal, CEO of the Bolsa y Mercados Argentinos, the stock exchange, to reflect perhaps on the role of precisely the stock exchange, in the process of just transition. Yes, thank you for the invitation. I'll switch to Spanish. Soy el CEO de Bolsas y Mercados Argentinos, como mencionaban. Bolsas y Mercados Argentinos es una empresa nueva, tiene un año, pero es la continuación del mercado de valores de Argentina, que tenía también 100 años. Y en ese cambio, que fue muy importante para nosotros, porque pasamos de ser una empresa mutualizada, donde los dueños eran los participantes, a ser una empresa abierta, donde ahora ya hay accionistas externos que no tienen que ser participantes necesariamente. Y bueno, en ese desarrollo estratégico de la nueva empresa, consideramos que crear un panel de gobierno corporativo era muy importante para nosotros. Ese panel de gobierno corporativo ya se demostró en muchísimos países, en muchas situaciones, que justamente darle mayores derechos a los accionistas minoritarios es muy importante para el desarrollo del mercado de capitales, para el desarrollo de los inversores, para el desarrollo del país, en definitiva. Rápidamente vimos que había que agregarle más que gobierno corporativo, porque como parte de definición de gobierno corporativo enseguida entramos en agregarle los condimentos de sustentabilidad y de ESG en definitiva. Así que pasó a ser una parte central de nuestra estrategia, de nuestro crecimiento, y como escuchamos hoy, somos parte de, somos un enabler, somos una parte fundamental como bolsa, como mercado de valores, en esto de mover, contribuir a mover el financiamiento hacia proyectos que tienen un componente de sustentabilidad importante. Tal es así que también incluso las Naciones Unidas tienen identificado a las bolsas y tienen una guía que deberían seguir las bolsas para ser sustentables, para apoyar toda la transición del financiamiento de largo plazo. En Argentina hay algunos ejemplos, ya se mencionó Banco de Galicia, que tuvo un rol muy importante en ser el primero en emitir los Green Bonds. Hubieron otros proyectos que también se emitieron. Y nuestro rol como mercado de valores es crear paneles, básicamente es darle un spotlight, darle una imagen preponderante a aquellas empresas que se adhieren a altos estándares de gobierno corporativo y además de eso también a empresas que tienen una forma de actuar sustentable. Entonces estamos creando índices, estamos creando paneles para dar visibilidad, porque es importante, el inversor tiene que también ver dónde están las oportunidades de inversión y ese es nuestro rol. Es más que dar visibilidad, ¿no es cierto? Nosotros también, por supuesto, estamos con algunos proyectos para mejorar internamente nuestra sustentabilidad, reducir nuestro footprint de carbón,
En los últimos meses cambiamos toda la iluminación también a LED, bajamos 63% el consumo de electricidad. Son pequeños pasos que uno también está dando desde otros puntos de vista, desde otras posiciones para ir en esa dirección. Así que para nosotros es muy importante apoyar esto, lo vamos a seguir siendo, no simplemente porque es una estrategia de negocio, sino porque también creemos, como decía, como parte de nuestras definiciones de gobernanza corporativa, creemos en que es la dirección correcta. Así que muchas gracias. You have the PowerPoint. No, excellent. Thank you, Alejandro. I just wanted to say it's good to hear that that you're integrating environmental, social goals into your activities, which, in particular, in times of economic difficulty, is not an easy agenda often to push. No, I would like to pass over to Celia Cruz. You have PowerPoint slides, so we will swap. It's up here? Yeah, or shall I just, I can just move it for you if you prefer. Whoops, sorry. Celia, as I said, she's the Executive Director of the Entrepreneurial Citizenship Institute, and she will share her experience from Brazil on supporting social businesses. Thank you. Well, good morning, everyone. Thanks a lot for the invitation. As you realized, I'm the fake Celia Cruz from Brazil. And I don't dance, but I have 3 different hats here. Beyond being the executive director of IC, so okay, there. I'm also, IC is the secretariat for the Alliance for Impact Investing and Social Business. And we are one of the participants of this initiative that I'm going to share here called FIMP, where 22 foundations decide to test blended finance. So for us, our vision for impact business is we believe that different types of organizations, from NGOs to for-profit model that can distribute profit, can be focused, have one focus to create social and environment impact for low-income communities. And we really want to monitor also this impact beyond have also finance performance. Just yesterday, X, that's Anatoly is here, closed a call for social business in Brazil with 307 organizations applying with this kind of model. So we see this change a lot in Brazil. On the other side, I believe everyone in this room understands that if we count only on philanthropy, government investment, or private social investments, we don't have enough money to create this kind of funding the social innovation that we need. And where are the big pockets of money are not in social impact, social environment impact, they are seeking for financial performance. But we are bringing impact investing as to sum what foundations, corporations, or government are doing to add different sources of capitals, different pools of capitals that can be invested in social business, in funds, in different organizations that can create impact and financial performance. So that's an additional way for us to propose how to shift the trillions for a just society. So we are bringing impact investing as this additional. So if corporations, foundations, everyone decide to buy through social business, if families, I work with lots of business families in Brazil, decide to allocate their money into social business, we can try to shift trillions, but perhaps where is the banker here? Perhaps for now millions, but our goal is to shift trillions into this area. So the context for creating FIMP, this initiative, was in 2015. We created this alliance in Brazil for impact investing and social business to increase supply of capital, to increase the number of business, to work with regulations, and we create 15 recommendations to Brazil to move this agenda. And in these 15 recommendations, one was focused on foundations.
and was, if you believe in this ecosystem, tries to allocate 5% of your annual budget to develop this ecosystem. And to move this 15 agenda, we decided to create a really collaborative process where we brought a large group of organizations to design a more collaborative process. We use Theory U, and we decided to create prototypes to advance that clear recommendation. And the prototype was foundations could experience blended finance. So we were testing loan guarantee, crowd equity, loans, and we create like a 2 years process where foundations, participants, board members were also learning about this. We really systematize and evaluate this process. We create a publication that we brought in English here. We have this in Spanish, Portuguese, and English. And by this movement, we also worked a lot with our foundation group, the GIF in Brazil, and we are creating a second group of FIMP2, where more foundations wants to test different elements of this ecosystem. Those are the foundations that were involved. And now we are also bringing different types of organizations. So I'm going to go really quickly now to some of the key elements of FIMP. I think that's where they asked me to bring ideas for the F20. We start, like Manuel said, from a really clear recommendation with broad support and buy-in. We enable game-change innovation by taking risk. Everybody puts some amount of money to really test this area. We create a more horizontal governance model. Try to use some innovation like blended finance, new ecosystem, risk shared by 22 foundations. And we brought people to support us to overcome all the legal challenges we had. Few learnings: engage low-income people. If we're thinking about we need to co-create with them from the beginning. We believe also in cross-pollination, in the sense NGOs and business needs to learn from each other and work together in this and measure impact. There are lots of ways that foundations have been measuring impact. We believe this ecosystem is bringing also new instruments. Lots of moments of integration like you are doing here, and continuous communication from internal, but a lot of systematized and lots of events. So environment and social problems are complex, we all know that, and they need to be solved not in isolation intervention, but particular foundations have not to be the owners of the solution, but be part of the solution. So here is my message, and we are really trying to create innovative ways for foundations to engage in this kind of changes. Thanks a lot. Thank you very much, Celia, for this inspiring example from Brazil to be replicated, and also for the very concrete recommendations to this audience here. I'd like to ask Jennifer, from climate change specialist from the IDB, to share her experience, in particular, I think, on supporting countries' efforts, the implementation of the Paris Agreement. Gracias, buenos días. Quisiera empezar mi intervención un poco con los principales mensajes que he escuchado el día de hoy. El primero es que por más que vivamos en la época del branding, la transición justa no es un concepto nuevo. Tenemos que tenerlo muy claro. Es algo de lo cual ya venimos aprendiendo y debemos empezar a aprender de las lecciones aprendidas que se están generando. Y dos, que la inversión sostenible no debería ser la excepción, sino la regla. Y por eso debemos ser eficaces y sobre todo muy estratégicos en cómo estamos utilizando los recursos financieros y cómo estamos utilizando los recursos financieros climáticos. En este contexto quisiera compartir con ustedes la visión que tiene el BID en esta materia y cómo se traduce este compromiso a través de una promesa,
un alineamiento a la NDC, a las NDCs de la región, que en el 2015 se tradujo en un compromiso del 30% al 2020 de nuestro portafolio. Esto significa que el año pasado, por ejemplo, llegamos a un 28%, alcanzando 4.400 millones de nuestra cartera. Pero estos son cifras y entiendo que es fundamental tener recursos financieros para lograr los objetivos. Sin embargo, quisiera anclar mi experiencia en dos ejemplos fundamentales. El primero en Argentina. ¿Cómo estamos ayudando al país a implementar su NDC, a traducir su NDC en inversiones? En el caso de Argentina estamos trabajando en una guía que permitirá incluir consideraciones de cambio climático en la infraestructura. ¿Por qué la infraestructura? Porque la infraestructura es la que realmente establece cómo un país va a crecer. El puente que se construye hoy deberá durar 70 años si se realiza con las consideraciones climáticas adecuadas. Es una inversión que durará 70 años y no requerirá que se vuelva a invertir de manera a que sí tenga en cuenta las inundaciones, los cambios en temperatura. Esta alianza se logró también en una colaboración y coordinación muy estrecha entre el Ministerio de Ambiente y el de Obras Públicas, que es, creo, uno de los recursos que menos tenemos. La escasez de colaboración y coordinación es la que realmente requiere nuestro esfuerzo, porque lo que hemos visto es que no se trata de volver a pensar cómo deberían ser las NDCs el único documento de desarrollo del país, sino más bien cómo trabajamos con los ministerios que ya saben planificar, ya saben invertir, pero requieren de los insumos técnicos del Ministerio de Ambiente, de los equipos de cambio climático, y que estos equipos puedan hablarles en el lenguaje que ellos vienen manejando desde hace años. Un ejemplo que también me gustaría compartirles es el de Uruguay. Uruguay va a ser el primer país, con el apoyo del banco, que va a alinear uno de sus préstamos a la NDC del país. Esto parecería casi lógico, pero en realidad nos damos cuenta que es un proceso constante, una vez más, de coordinación y colaboración. Y sobre todo me gusta compartir este ejemplo porque es un préstamo de mejoramiento de barrios. Estamos hablando de transición justa, la cual debe anclarse en el ciudadano, en la necesidad de tener a esta ciudadanía presente, porque se necesita hablar de equidad. El mejoramiento de barrios es un tema, una problemática de toda la región. Y lo que vemos es que se están construyendo barrios que incluyen vivienda social, que no forzosamente incluye consideraciones de eficiencia energética o de las oportunidades que brindan las renovables. También se está construyendo alumbrado público, espacios públicos para cada uno de estos ciudadanos y los cuales aportan beneficios en la lucha contra el cambio climático. Y tercero, quisiera también compartirles que tenemos que ver este tema de cambio climático como una oportunidad y no siempre como un costo adicional al desarrollo que intentamos construir, sobre todo desde el BID. Por ejemplo, un espacio público que construimos y que queríamos construir más bien en el barrio 31 aquí en Buenos Aires, se licitó y nos aportaron unos diseños poco incluyentes de consideraciones de cambio climático, por lo cual se les pidió a las diferentes empresas que aportaran un diseño que sí las incluyese. La primera reacción fue, no, esto va a aumentar el precio. Y resultó que no. En realidad, esto disminuyó la cantidad del presupuesto de la empresa ganadora de $200.000. Podrá parecer una semilla en el desarrollo, pero realmente es importante recordar que el cambio climático no solo siempre es un costo adicional y sobre todo que el beneficio debe cuantificarse a largo plazo. Gracias. Thank you very much. Thank you, Jennifer, for sharing these also very concrete examples from the region here. Last but not least, I'd like to give the word to Tasso Azevedo from the Brazilian Climate Observatory, in particular, perhaps to reflect on your experience designing one of the innovative funds, the Fundo Amazonia, to protect Brazilian rainforest. Okay, so, short words, Climate Observatory is a coalition of NGOs in Brazil, ranging from Greenpeace to WWF, GNC, CI, and all the local ones. So it's like 40 organizations dedicated to work with the climate change policy and advocacy with the goal to have Brazil as zero emissions as soon as possible before 2050. More or less, this is like a short vision. So we do a lot of stuff
on creating information that's necessary for us to understand that, what are the paths that we can have, and also make concrete proposals on how can we achieve those. So I want to talk about quickly about 4 instruments and ideas that have been floating and that we have been working in Brazil that to tackle this agenda. And now I will focus on the land use side of the climate question, since 73%, about like 3/4 of the emissions of Brazil, which is the 7th largest emitter in the world, comes from this sector, basically agriculture and land use change. So the first one is the Amazon Fund. So the Amazon Fund is a very simple idea. It's the idea that if you can show that you decrease the emissions somehow, then you could have a mechanism that pay for this performance, pay for this result, and then you can reinvest and continues to have this in a process. So what it does essentially is to change the sequence. Normally what you do in cooperation, in development projects is like you get the funds first, so you have to work to get the fund, and then you have to implement, and then you have the result. The idea of the Amazon Fund is like, get the result, and then just get the fund based on the result, so it makes much more simple the process of having getting the fund, and then make the investment. So that's how the Amazon Fund works. It was established 10 years ago with originally, and still the biggest funder is the Norway government. So essentially was a $1 billion commitment on the first 7 years, which was achieved, and now we are going to the next $1 billion. Over 100 projects has been invested with this fund, about $5 million for each one of those projects and coming. So it's a nice way to have a transfer in large scale. So that's one. The second idea is this idea that you have to promote in the society, especially when you have like very political difficulties like we have now in Brazil, to join civil society and the private sector to propose new ideas and concepts and visions together. So we have something that was created like 3 years ago, which involves about 200 institutions from companies, NGOs, and academy that we call the Coalition for Climate, Forest, and Agriculture. So essentially this group is building up a vision and a series of proposals and actions on how can we transform the land use sector in Brazil, which is the source of 3/4 of our emissions, to be negative emitter and be able to actually compensate some of the emissions that come from the other sectors in Brazil, so we can have a future close to emission zero. So it's been very successful on promoting this agenda, and I think it's a very interesting concept in terms of how organized society should contribute. And I have just 1 minute. So one of the ideas of this group that we're pushing now is how to move the trillions in this land use sector by tackling the regulate funders, as we say. So there are every year in Brazil there is $50 billion invested as loans for the agriculture sector, pasture, soybean, and everything else. And this is regulated, the way these funds are disbursed is regulated by the central bank. So there is like 3% of those funds is dedicated today to what we call low carbon agriculture. And so the proposal of this group is, let's put all the 50 billion as low carbon agriculture, because if it's something that is regulated, you could propose that, instead of having something that is an exception, exactly like you said. And the last idea, because I know my time come out, is that we have to use the power that we have in places like this, where you have the foundations, the civil society, and companies, to help to foster agendas and problems that is difficult for the government to tackle quickly. So they may tackle in the future, but not so quickly. So one example of that is something that I've been working the last 3 years called the Mccomas Initiative. What is essentially, we need to understand in Brazil
how land use change happens. What is happening with the territory? So we put out this initiative to map every single 30 by 30 meter square of Brazil on the last 33 years and tell the story of each one of those 9 billion pixels, to understand the story and understand where we have to act and why. Using the traditional methods in the government, because of all the limitations, it will take 50 years to do this with the structure of the government. And we were able to do this in 3 years, very fast, with a combination of academia, tech companies, and NGOs. So this type of arrangements we have to promote very strongly as a community, I think. So that's are the 4 ideas. Thank you very much, Tasso, for another set of inspiring examples from Brazil. As you may have noticed, we're running a bit over time, and Manuel will have to leave in 5 minutes for the press conference. So I wanted to open the floor for questions from all of you. If you have a question that is specifically directed to Manuel, then please have 5 minutes to do so. Otherwise, I would suggest we have another perhaps 15 minutes until 11:45 for questions. Hola, quería preguntarle a Manuel si había alguna experiencia que se hubiese podido revertir esta transición mal hecha, como el ejemplo que él mencionó de Alemania. ¿Este es el momento? ¿O acumulamos un par de preguntas? No, tal vez como vos tenés que ir mejor. Ok. Bueno, hay algunas experiencias interesantes en algunas ciudades que están manejando el proceso de gentrificación de manera proactiva, garantizando que la propia dinámica económica que genera el cambio de las ciudades asegure espacio para vivienda social bajo ciertas condiciones, que es lo que nos decía Jennifer. O sea, ese es el momento en donde el rol de la autoridad tiene que hacerse presente. Porque si todo se deja libremente a las reglas del mercado, y aquí no estoy hablando de intervencionismo o no intervencionismo, sino realidades, lo más probable es que haya desplazamientos no deseados. Y entonces, si logramos articular, como decía Jennifer, a la autoridad, a la banca, porque es interesante que lo mencione alguien que representa al BID, y a los ciudadanos, vamos a poder establecer manejos adecuados en ese proceso. Pero también hablaba hace un momento el representante de la ciudad de Buenos Aires, de lo que significa este enfoque policéntrico, ¿no? Entonces, las ciudades están diversificando sus centros de desarrollo. Y en esa diversificación de los centros de desarrollo hay que asegurar la sostenibilidad y la inclusión. Y ese es un elemento central. Entonces yo sí creo que hay experiencias, probablemente aún no masivas. La gentrificación es un proceso realmente, en muchos casos ha sido dramático el nivel de desplazamiento y lo que ello ha significado en dinámicas sociales, pero creo que experiencias como la que destaca Jennifer son interesantes evaluar y tratar de masificarlas en muchos otros lugares del mundo. Thank you. Are there any other questions? I would suggest to take 2 or 3 questions, and please state your name, your affiliation, and who you would like to address the question to. Sí, buenos días. La pregunta está orientada más a lo político. Tomando un poco la disertación del presidente Lagos de lo que era viejo en el siglo pasado, hoy diríamos que las visiones políticas de izquierda y de derecha empiezan a ser viejas. ¿Cómo se inserta la visión política del cambio climático que afecta a izquierdas y derechas dentro de esa dicotomía política? Esa es una pregunta muy... Sí, tal vez. 2 or 3, okay. It's the opposite, okay, it's fine. No, está bien, como vos tenés que ir, ¿no? En 2. No, está bien, creo que estoy con tiempo. Es bien interesante la pregunta, pero partamos de una verificación de la realidad. En el debate climático, mayormente las viejas dicotomías ideológicas no participan. Cuando uno piensa en el debate climático a nivel de las COPs, la organización de los bloques de negociación es absolutamente distinto a la manera como habitualmente se organizaba el mundo desde una perspectiva ideológica y económica.
Entonces, cuando uno escucha quiénes son esos bloques, hay algo, alguna variable ideológica, pero más vinculada a los mercados. Por ejemplo, América Latina se expresa en la negociación climática de la misma manera como está fragmentada en la realidad. El bloque ALBA está por aquí, el bloque más de libre mercado, que es el ILAC, donde está Chile, Perú, ¿no? Los que son más Alianza del Pacífico, y ahora está el ABU, que es Argentina y Brasil, que son así como el gran subcontinente dentro de América Latina. Pero en muchos otros casos, incluso cuando uno piensa en Estados Unidos, el bloque es absolutamente distinto, y entonces está el Umbrella Group, y está los like-minded. Los like-minded son así como pensamos igual en el reclamo, ¿no? Entonces es bien interesante cómo la dinámica ideológica juega de manera muy distinta en el debate climático, porque está vinculada a dos variables. Uno, el nivel de vulnerabilidad, y entonces las islas o los estados insulares realmente tienen un discurso fuerte, porque se están hundiendo, para decirlo literalmente. Y dos, tenemos el otro bloque que juega al tema de quién es más o menos responsable. Entonces, cuando uno piensa en BASIC, donde está Brasil, BASIC, que representa a BRICS, son las potencias emergentes que hoy día en volumen emiten más que las potencias que históricamente lo han hecho. Y entonces ahí viene el gran debate de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que ha sido el gran debate del mundo desde la época de Kioto, desde la época del 92, y que felizmente de una u otra manera se alivió en el Acuerdo de París, generando a partir de este tema de las contribuciones nacionales, se construyó confianza para que todos nos obliguemos, pero que está resucitándose para esta COP cuando se discuten las guías de implementación o el rulebook, porque nuevamente el tema de responsabilidades comunes pero diferenciadas entra en el debate, en el tema de reporte, monitoreo, verificación, etc. Entonces nos va a seguir acompañando a lo largo del tiempo. Yo les doy una última estadística, esta es antigua y la tendría que actualizar. Cuando uno piensa en quién ha sido el gran emisor histórico, Estados Unidos. Cuando uno piensa quién es el gran emisor en volumen, hoy día China. Pero cuando uno piensa quién es el gran emisor per cápita, tenemos países como Bolivia en el top. ¿Por qué? Porque tiene tecnología obsoleta y en relación a su población, al número de población, termina teniendo un altísimo nivel de emisiones per cápita. Entonces, para decirlo en ordinario, ¿a quién le caigo encima? ¿No? Y en realidad eso lo que lleva es a la necesidad de alinear una responsabilidad común, pero establecer estrategias diferenciadas para cada realidad. Thank you very much. There was another question, and can I invite you to step to the panel to ask your question? There's an empty chair which is meant to. Aquário. Okay, thank you. We are talking about shifting the trillions to a just transition. In order to shift, we should know where we are. And measuring our own economy at the moment and how much of the investment is going to low carbon or to a just investment. How much, in terms of methodologies, especially the financial people on the table, how much do we know about the money that we now have on a just investments and how much we need to shift? Would like to take David, maybe? I don't work on that particularly, so I don't want to speak to, and I'm enumerate, so between those two things, I'll stop the numbers. No, I think with finance, our trouble in looking at investors is we spent most of the last couple decades analyzing processes and claims to integrate environmental and social information versus looking under the hood and seeing where the money goes. Most of the measurement gets done at the level of the enterprise, and if you look at what Carbon Tracker does, I mean, we have sort of ways to measure what emissions are within the business, but what the particular contribution of finance is to those emissions, we aren't methodologically sound yet. I think one of the perils in this field is that we assume that once we get that magic number, finance will shift, when it's a much more cultural behavior change issue than it is a measurement issue. I think we have rough ideas of which are less carbon intensive investments. In some places we have much better ideas, and I'm sure IDB can speak to sort of particular at the project level. But
My message would be, let's not over-specify the metrics as the issue that is causing the problem. Maybe Jennifer, you'd also like to... Yes, well, I would focus on the metrics just to share that the bank, the IDB, actually, the number I gave you was the result of a common methodology we have among MDBs and that we agreed would be the way we would kind of quantify our climate finance. And in that sense, it has enabled the conditions to really foster what should be the different development projects that we're designing. If we are talking about the trillions that the OECD and the new climate economy want us to really focus on, I think we should be careful in trying to provide one specific figure. Manuel was mentioning the enabling conditions. When we talk about it, for example, how we will implement NDCs, many ministries of environment, what they first tried to do is quantify their NDCs. How much is my NDC? But really, what is behind your NDC? We should really look at how your government is right now planning its development and how it is or not aligning this development to your NDC. So in that sense, I would say that, yes, we need to talk about numbers, we need to talk about money, but sometimes the obstacle can be the enabling conditions. The example that the President Lagos presented on renewable energy in Chile. It just needed an administrative change. So that's where you unlock the trillions, because the money is there, and once we will be able to translate this into benefits and opportunities, I think it will allow us to really have that shift to the trillions. Thank you. And one final comment perhaps from Alejandro, as I was told that we need to close now. Okay, just a comment for Argentina. I agree, you have to be very careful about measurements, but you need measurements to know where you are and where you want to be. So roughly last year in Argentina, the private sector issued $10 billion in securities, shares, most of that was debt. And there were only 3 issuances of green bonds for less than $300 million. So 300 million on 10 billion, that's a first snapshot that gives you very low number, very low percentage. Obviously, as was said, this requires a cultural change, and therefore you need incentives, positive and negative incentives. That's why having a panel or an index of who are behaving well is important, because it's not only who is in the index, but also who is not on the index. And it's important for social media and the rest of society to use those figures, those marketing places to drive the change, because it is a cultural change. Yeah. Okay, can I say something really short? We are used to thinking that it is an issue of number. And we have been focused in thinking on this 100 billion, annual 100 billion by 2020. And for sure that 100 billion, it won't be enough. And more than a number, it is openness, disclosure, and transparency that is really important to shift the trillions. So that are the first condition. The second one, it is the correct incentive and signals. That is really important when we think on shifting the trillion. Because the market, it is going to respond in some way to those kind of signals. And fortunately, some things are happening. It was David who referred to the green bonds. And we have heard here the Banco Galicia talking about green bonds. But look what it is happening with France, with the issuance of, I don't remember the number of these first sovereign green bonds in France, that it is focusing mostly in green investment, with an evaluation council. I am sharing the evaluation council of the French green bond, that it is a good signal for the market. And now China is moving the same, and Fiji and Poland, among some others. So for me, things are going to happen if we are able to send strong signals and create good incentives. That is the only way in which we can shift the trillions. Can I just say thank you? I think you talked about the transparency, and totally with you that we shouldn't just measure, because measurements, we know transparency is the key issue, because at the same time we need to shift the trillions. We need to avoid
greenwash, just calling something else than not changing behavior. So totally agreeing on the transparency issue. And one last thing that it was raised by Celia, the transparency of the value chain. That is a key element, no? Because it is not about one corporation, it is about all the value chain. So if we are talking about land use, value chain, it is a key element. So, and probably the last, it is how much we can define targets strongly based on science. So science, targets, and ways to follow up and to report progress, it is a good signal to shift the trillion. Thank you. Unfortunately, we have to close this interesting debate now. I'm not even going to attempt to summarize or say something clever in the end, but just to thank all the panelists. Thanks, Manuel, for the keynote. Thanks for those who participated. And it's coffee break now. So if you have any further questions, I'm sure you can ask them during the break as well. Thank you. What an honor. Muchas gracias. Como dijo Frauke, ahora hacemos un coffee break, 15 minutos nada más, así después continuamos con la próxima sesión.